Ahora voy. Ya estamos entonces en el ejercicio 7, estamos leyendo el enunciado y vamos a anotar los datos. Tenemos 10 consumidores en el mercado y tenemos 10 firmas que son las que van a vender. La función de demanda de los consumidores es la que está aquí, y está aquí en este caso tenemos despejado el precio, entonces decimos que es la función de demanda inversa. Y tenemos 4 firmas que tienen esta estructura de costos, que los costos totales son iguales a Q más Q cuadrado. La pregunta es encontrar la demanda total del mercado y el equilibrio de mercado. Entonces, ¿por qué nos preguntan cuál va a ser la demanda de mercado si es que ya nos están dando cuál va a ser la función de demanda inversa? Y es porque tenemos que encontrar, cuando dicen mercado, significa que vamos a tener que encontrar la demanda total que está pedida por los 10 consumidores. Entonces, vamos a partir como por la A, es encontrar lo que se llama la demanda agregada. Es decir, la función que va agregada, que va a representar cuánto quieren en conjunto los 10 consumidores del mercado. Ya, ¿cómo haríamos esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo primero que harían? Como todo está en función de Q, yo igualaría y despejaría. ¿Cómo? Sorry, se cortó Como un todo poco. está como todo está en función de Q, yo igualaría y despejaría. Ya, ya, pero ahí tú estás hablando como para encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Como para encontrar el Q de equilibrio. Ya, ahí nos estaría faltando algo, que es que esta función de demanda que tenemos acá, que es P igual 10 menos 2Q, pertenece solo a un consumidor. Por lo tanto, necesitamos ver la función que representa a los 10 consumidores. Y eso es tan fácil como multiplicar 10, que son los consumidores totales, por la función de demanda. Eso va a ser como la demanda del mercado. Y para eso, el paso 1 va a ser despejar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer 10 por P, tenemos que hacer 10 por Q, porque Q es la cantidad. Entonces, cuando despejamos la función de demanda que tenemos inversa, nos va a quedar Q igual 10 partido en 2 menos P partido en 2. ¿Ya? Esa función que escribí ahí es la función de demanda, pero despejado el Q. Por lo tanto, la función de la demanda del mercado total la vamos a ver como 10 por Q. Eso va a ser un Q grande que yo le voy a llamar, que es el Q del mercado. Y eso va a ser igual a, ya si multiplicamos, vamos a tener 10 por 10 partido en 2 menos P partido en 2. Entonces, recién esto de acá, esto que calculamos recién, es lo que nos piden como la demanda del mercado. Ahora que tenemos la demanda del mercado y tenemos que conseguir el equilibrio del mercado, sí vamos a tener que igualar las funciones, pero como estamos trabajando en competencia perfecta, y yo lo que quiero es encontrar el equilibrio, si tengo una demanda, ¿qué función es la que me falta para hacer el equilibrio? La oferta. La oferta. Entonces vamos a tener que encontrar lo que se llama la oferta agregada, o sea, la oferta del mercado. ¿Y cómo podemos sacar la oferta en este caso? Si tenemos la función de costos. Metemos la de costo en la de demanda. ¿No? No, porque eso es como que estáis adelantando un par de pasos. Ah, bueno, entonces, no sé. Ya, pero gracias por intentarlo. Entonces, tenemos la función de costos, tenemos la estructura que tienen los costos de las firmas que ofertan. Y yo sé que siempre que estemos en competencia perfecta, las firmas van a cobrar el precio igual al costo marginal. Esto es, siempre, siempre, siempre en competencia perfecta. Por lo tanto, si yo tengo los costos, si yo derivo los costos, voy a encontrar el precio que van a cobrar las firmas que ofertan. Por lo tanto, P va a ser igual a 1 más 2Q.
Y esta, si yo la despejo, me va a quedar, ¿dónde la tengo? Aquí. Me va a quedar que Q es igual a P partido en 2 menos 1/2. Entonces ahora yo ya tengo, las voy a encerrar con otro color mejor. Y a esto le voy a llamar, le voy a poner Q mayúscula también. No, este es Q chica, perdón. Sí. Ahí sí. Entonces ahora tengo una curva de oferta y una curva de demanda, pero esta es la curva de oferta de solo una firma. Esta de acá, tengo una firma. Y yo quiero cuánto es la oferta completa del mercado, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicarlo por 10. Por 4, porque son 4 empresas las que venden. Son 10 los que compran, pero solo 4 los que venden. Y como yo estoy viendo cuál es la oferta del mercado, o sea, cuánto es lo que se puede ofrecer, cuánto es lo que me venden, yo voy a tener que entonces el Q grande de la oferta, porque este de aquí arriba era el Q grande de la demanda, el Q grande de la oferta va a ser 4 por Q chica, porque hay 4 firmas. Y esto va a ser igual a 2P menos 2. Y ahora recién, a este punto, ya tengo cuánto es la oferta del mercado y cuánto es la demanda del mercado. Entonces, el paso final para encontrar el equilibrio, que le voy a poner C equilibrio, sería igualar cuánto es la curva de la demanda a la curva de la oferta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende qué es lo que hicimos? Está clarito como el agua. Ya, bacán. Y bueno, calculamos esto que nos va a dar 50 menos 5P, que esa es la curva de la demanda ya multiplicando el 100, igual a 2P menos 2. Despejamos el precio y me salté unos pasos algebraicos, pero es puro desarrollo, ustedes saben hacerlo. Y entonces el precio nos va a dar 52 partido en 7. Ahora, ¿qué hacemos con este 52 partido en 7? Para sacar el Q. Lo reemplazamos en cualquiera, ¿o no? Sí, lo reemplazamos en cualquiera de las dos funciones, o en QD o en QO, en cualquiera de estas dos. Y vamos a obtener entonces que el Q total del mercado, o sea, toda la cantidad que se transfiere en todo el mercado, tanto de compra como de venta, es de 90 partido en 7. Entonces, este va a ser el equilibrio. Y ese es todo el ejercicio 7. Es un poco introductorio para que ustedes vayan manejando todos los conceptos. Tenemos una demanda de mercado, una demanda del consumidor, y después encontramos el equilibrio. Ahora vamos con el ejercicio 15. Un poquito más acá. Ya. Ejercicio 15. Considere que ahora tenemos un monopolista y que tiene esta estructura de demanda. O sea, dependiendo del precio, voy a tener un público diferente. ¿Sí? Si mi precio está entre 50 y 100, voy a tener esta demanda, la de arriba, y si mi precio es menor que 50, entonces tengo la otra demanda. Y además, los costos del monopolista son de 2Q. Determine la cantidad, precio y utilidad del monopolista. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué es lo primero que deberían notar? Paso 1, lo primero que tengo que darme cuenta es que voy a tener que trabajar por tramos. No puedo al final globalizar estas dos demandas en una sola, porque van a depender del precio. Entonces voy a tener que encontrar una cantidad, un precio y una utilidad
para cada una de las funciones de demanda. Entonces vamos a trabajar primero con el tramo 1. Ya. En el tramo 1 tengo entonces que Q es igual a 2000 menos 20P. Y tengo que el costo total es igual a 2Q. Y tengo que encontrar el precio y la cantidad. Cuando estamos en un mundo donde existe un monopolista, ¿cómo puedo encontrar el Q y el P? Me voy a escribir aquí a un costado como recordatorio. Es un tramo, pero no me acuerdo cómo se llama el tramo. Recordar. Vamos a recordar que siempre que estemos en un mundo donde hay un monopolista, el equilibrio es cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Ya? Y es un recordatorio que es súper valioso porque los ejercicios ya siempre van a saber, antes de hacer cualquier problema de maximización o minimización, que cuando están con un monopolista tienen que llegar a que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y cuando estamos en competencia perfecta, la condición es precio igual costo marginal. ¿Ya? Esas dos condiciones son claves y son las que más tienen que saber. Y la que más les va a ayudar en todas las pruebas de ejercicio. Entonces, como sabemos que hay un monopolista y nos están pidiendo la cantidad y el precio, yo sé que se tiene que cumplir que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Por lo tanto, primero vamos a sacar cuánto es el costo marginal. Y en este caso sacar el costo marginal es súper fácil porque es la derivada del costo total respecto de Q. Y en este caso, ¿cuánto es? 2. 2. Súper. Y ahora en segundo lugar vamos a sacar cuánto es el ingreso marginal. El ingreso marginal es la derivada de los ingresos. ¿Y cómo saco los ingresos? Derivada de los ingresos totales respecto de Q. Entonces, eso es lo mismo que decir que yo voy a derivar P por Q respecto de Q. Y en este caso, P, de aquí podemos sacar, de aquí sacamos que P es igual a 2000, uy, me quedo muy esta parte, lo voy a escribir más abajo nomás. Entonces, me queda que tengo que sacar la derivada de el precio, que en este caso el precio era 2000 menos Q partido en 20. Creo que sí, este era el precio. Sí. Y esto lo tengo que multiplicar por Q. ¿Por qué? Porque P por Q son los ingresos, y si lo derivo me va a dar el ingreso marginal. Derivado respecto de Q. Entonces, el ingreso marginal me estaría quedando, esto va a ser igual a, me va a quedar 2000 partido en 20, que es 100, por Q, y si lo derivo me queda 100, menos Q partido en 20 por Q, eso es Q cuadrado, que derivado me da 2Q. Y como es partido en 20, 1 partido en 20 es 0,1. Entonces me queda menos 0,1 por Q. Sí, creo que sí. ¿Dudas con esa parte? Lo que hice fue multiplicarlo de adentro y después derivarlo respecto de Q. ¿No? ¿Todo está claro cómo llegué a esta de acá?
Entonces, está. Ingreso marginal. Ya, entonces, ahora que ya tenemos el costo marginal, tenemos el costo marginal y tenemos el ingreso marginal, puedo encontrar cuál es el equilibrio en el mercado del monopolista, que recordemos que es en base a esta ecuación de acá, en base a esta de acá. Ingreso marginal igual costo marginal. Entonces, por último, hago costo marginal igual ingreso marginal. Entonces me queda que 2 es igual a 100 menos 0,1 por Q. Hasta acá, ¿voy muy rápido o muy lento? ¿Sigues? ¿O se entiende bien cómo estamos haciendo el ejercicio? Yo entiendo al menos. Ya. No, ¿Alguien más que no sea Brian? está bien para mí. Ya, bacán. Y entonces de acá podemos sacar rápidamente cuánto vale el cupo. El Q nos va a dar, Q va a ser igual. Tenemos que pasar hacia el otro lado del 100, entonces me queda 98 y después tengo que pasar dividiendo el 0,1, que eso es lo mismo que multiplicar por 10. Por lo tanto me queda 980. Este sería el Q de equilibrio en el monopolista. Esto después lo voy a reemplazar. Reemplazo en la función del precio. Que recordemos que la función del precio es 2000 menos Q partido en 20. Y reemplazando nos va a dar que el precio del monopolista, todo esto es del monopolista, es 51. Ya. Ahora entonces tenemos todo listo para el primer tramo. Tenemos todo lo que es el precio y la cantidad. Solo me estaría faltando, bueno, eso lo podemos hacer al final. Eso por ahora vamos bien. Y ahora voy a tener que hacer lo mismo, pero para el tramo 2. Recordemos que el tramo 2, la función era 3000 menos 40p. Entonces, para el tramo 2, Q es igual a 3000 menos 40p. Y el costo marginal sigue siendo el mismo, que es 2. Entonces, vamos a tener que sacar ahora cuánto es el nuevo ingreso marginal. Que el ingreso marginal va a ser igual a la derivada de, sabemos que esto es lo mismo que tener P igual 3000 menos Q partido en 40. ¿Sí? Despejando, lo único que hice ahí fue despejar P. Por lo tanto, ingreso marginal va a ser este P, que es 3000 menos Q partido en 40, multiplicado por Q. Entonces aquí tendría un P por Q, que serían los ingresos. Y derivo todo esto respecto de Q. Entonces me queda 3000 por Q partido en 40 menos Q partido en 40 por Q. Y eso derivado. Por lo tanto, el ingreso marginal va a ser igual a... Hoy, ¿dónde lo noté? Este es el 15. Disculpen, ahí sí. Entonces el ingreso marginal me queda 75 menos 0,05 por Q. Ahora lo único que me queda entonces es igualar el costo marginal al ingreso marginal. Costo marginal igual ingreso.
Entonces 2 va a ser igual a 75 menos 0,05 por Q. Entonces despejando voy a obtener que Q es igual a 1460 y que el precio es igual a 38,5. Este y este. Ya. Ahora el único problema que nos está quedando es que yo, como monopolista, no puedo cobrarle precios diferentes a la gente según lo que ellos me digan, porque obviamente que todos van a querer el precio más barato. Entonces yo voy a tener que escoger. Voy a cobrar el precio y voy a hacer la cantidad que obtuve del tramo 1, que era este, que en este caso vemos que tenemos un precio más alto, pero menos cantidad, o voy a hacer la combinación que me da el tramo 2, que es vender más, pero a un precio más barato. Entonces, al final lo que voy a hacer es escoger si es que me voy a quedar con esta demanda o con esta demanda. ¿Y cómo voy a escoger eso? ¿Cómo les parece a ustedes que debería escoger? Sabiendo que estos son los datos que tengo, el Q y el P para cada tramo. ¿Con el que más gano o con el que más produzco? No sé qué criterio. Con el que más gano. ¿Y cómo saco el que más gano? ¿A alguien se le ocurre? Reemplazando esos dos valores en las funciones. Vamos a reemplazar estos dos valores, como decís tú, vamos a sacar las utilidades. Voy a ver, el monopolista, ¿cuándo gana más? ¿Con el tramo 1 o con el tramo 2? Entonces, ¿se ve este color? O no voy a usar otro mejor. No. Entonces, vamos a sacar las utilidades del tramo 1, van a ser P por Q menos los costos totales. Y entonces el precio 1 era 51 por 980 menos los costos totales que eran costos totales 2 por Q, entonces serían 2 por 980. Y esto me da un total de 48.020. Y para el caso 2, o sea, en el caso de que cobro un precio más barato, pero vendo mucho más, sería 38.5 por 1.460 menos los costos totales que serían 2 por 1.460. Y esto me da 53.290. Por lo tanto, deducimos que al monopolista le conviene cobrar más un precio más bajo y vender un poco más que la otra opción. O sea que el monopolista se está quedando con esta opción de acá abajo. Capturo a toda la gente que está en esta demanda. Y eso sería el ejercicio, pues eso sería como todo. Al final la combinación con la que me quedo es con esta combinación de acá abajo. ¿Dudas con esta parte? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio 16. ¿Podríais mostrar de nuevo la parte de la utilidad? Porfa. Obvio. Acá está. Bueno. Ya, dale. Gracias. Entonces vamos con ejercicio 16. No, no, sí lo voy a hacer. No. Ya. El 16 tiene una parte A, B y C, es mucho más largo y si se dan cuenta ahora ya no tenemos números, sino que vamos a trabajar netamente con letras. Voy a correrme un poquito más.
Ya. Uy, no sé por qué no me deja moverlo más, ya no importa. Entonces, A, del 16. Calcule el precio, cantidad y utilidad del monopolio, grafique la demanda inversa, ingreso marginal y costo marginal en base a todos los datos que nos dan arriba. Y los datos que nos dan arriba son puras letras. Voy a escribir aquí de nuevo los datos para tenerlos bien fácil de ver. Y tenemos que, creo que eso es el único dato importante que nos dan. A, B es mayor que 0 y C es menor que A partida en B. Y aparte también C es positivo. Y bueno, nos dan que obviamente la utilidad se va a calcular como P por Q menos C por Q. Que en este caso nos dicen que el costo marginal es igual a C. Ya. Entonces, díganme ustedes, según lo que vimos recién, ¿cómo calculo precio, cantidad y utilidad? ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? Nuevamente. No, ¿Cómo? ya no notaste. No. Iba a decir que CMG igual a C, pero eso ya lo notaste. Lo primero que tenemos que hacer es ocupar la condición del monopolista. Yo sé que siempre voy a poder encontrar el precio y la cantidad del monopolio cuando haga ingreso marginal igual a costo marginal. Y vamos a ver los ingresos entonces. Vamos a calcular 1 ingreso marginal. Porque el costo marginal ya lo tenemos y sabemos que sé porque lo dice el ejercicio. Entonces, el ingreso marginal va a ser la derivada de P por Q, que en este caso de aquí podemos despejar P. De aquí voy a despejar P. Y nos da que P sería igual a A menos Q partido en B. Y eso hay que multiplicarlo por Q, ¿cierto? Porque esto sería el ingreso total, que es P por Q. Y todo esto lo voy a derivar respecto de Q. Por lo tanto, el ingreso marginal nos va a dar igual a A partido en B menos 2Q partido en B. Esto es una A. Ahí tendríamos el ingreso marginal. Entonces, la condición ya la tenemos lista. Pues sabemos que la condición que vamos a utilizar es que A partido en B menos 2Q partido en B tiene que ser igual a C. Y con esto ya podemos despejar el Q. Y después de despejar el Q, reemplazamos nuevamente en la función de precio y obtenemos el precio. Entonces, despejando Q, vamos a llegar a... me voy a dar la lata de hacerlo. A partido en B menos C va a ser igual a 2Q partido en B. Por lo tanto, me queda que A menos B por C va a ser igual a 2Q. Entonces me queda A menos B partido en C. O sea, B por C partido en 2 es igual a Q. Ahí ya tengo Q. Reemplazamos en la función de arriba. Recordemos que P es igual a A menos Q partido en B. Por lo tanto, si reemplazo el Q, me va a dar P igual a A menos, esta me quedo como una Q. A menos BC partido en 2, que es lo que vale Q, y todo esto partido en B.
Seguimos desarrollando y en este ejercicio en particular, que yo lo he visto que los profes lo han puesto en prueba, que así con puras letras, tienen que tener mucho cuidado con el álgebra, porque al final no es tan complicado el proceso, pero se pueden equivocar en poner una letra, en cambiar, por ejemplo, la A por Q, como recién lo estaba haciendo yo, y tienen que ser bien claros con el proceso y ojalá bien ordenados y ordenadas. Entonces me estaría quedando que P va a ser igual a más B por C partido en 2B. Y ahí ya tengo listo, encontré cuánto es el precio y cuánto es Q. Que creo que eso es lo primero que piden. Tenemos listo el precio y tenemos la cantidad. Ahora vamos a sacar cuánto es la utilidad. La utilidad la sacamos con pi. Sabemos que pi es lo mismo que P por Q menos, creo que aquí nos decían C por Q. Y eso es lo mismo que tener P menos C por Q. Y en este caso tenemos que nos queda A más BC partido en 2B menos C, todo esto por Q. Y sabemos que Q vale, puse Q, pero sabemos que Q vale A menos B por C partido en 2. Y resolvemos esto algebraicamente y los voy a spoilear para no hacer todo el desarrollo y que perdamos tanto tiempo en esto particularmente. Es que pi nos da, si es que hacen correctamente la álgebra, A menos BC al cuadrado partido en 4B. Y ahí ya tenemos listo estos 3 puntos de acá. Por último nos piden graficar la demanda inversa, el ingreso marginal y el costo marginal. Voy a volver abajo. Y tienen que tener mucho ojo con el gráfico y con la construcción del gráfico porque esto va a la prueba sí o sí. Tienen que saber graficar todas estas curvas. Que en este caso la curva que nos pedían era la curva de la inversa. La demanda inversa, que recuerden que la demanda inversa es lo mismo que la demanda, pero despejando el P. En este caso encontramos que la demanda inversa era A partido en B menos Q partido en B. De hecho, la voy a escribir diferente. Ojo, que es diferente decir la demanda inversa que decir grafique el precio, porque el precio se supone que es un número que nosotros encontramos. Entonces, la demanda inversa tiene que tener P y Q entre medio. Nos piden demanda inversa, nos piden graficar el costo marginal, que sabemos que es igual a C, y nos piden graficar el ingreso marginal, que lo calculamos arriba, y nos dio que era A partido en B menos 2Q partido en B. Ese era el ingreso marginal. Y vamos a graficar. Lo voy a hacer grande porque después vamos a ocupar este gráfico para otras cosas. Los ejes, ¿cómo van? ¿Cuál es el eje Y? ¿Qué representa el eje Y en este caso? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, cuando estamos graficando este tipo de cosas, siempre el eje Y va a estar representado por P, es decir, que todos los valores de Y van a ser precios o cantidades monetarias, mientras que el de abajo está representado por Q. O sea, todos los valores de X van a ser cantidades. Y vamos a graficar entonces este. Vamos a graficar P de Q, que es la demanda inversa. Sabemos que cuando Q vale 0, entonces en el eje Y voy a agarrar el valor de A partido en B.
Voy a borrarlo porque no se nota mucho. A partido en B. Y sabemos que cuando P vale 0, o sea, esta es una forma en la que yo grafico las rectas. Si ustedes saben graficarla de forma mucho más bacán, viendo la pendiente y todo, mejor. Pero yo en general lo que hago para graficar rápidamente es ver cuándo Q es 0 y cuándo P es 0. Y en este caso, cuando P vale 0, entonces paso el Q hacia el otro lado y pasa multiplicando B. Entonces me queda que es A. A. Entonces la curva me queda así. Y esta sería la curva de Q, que es la demanda inversa. Ahora vamos a graficar el costo marginal, que en este caso es súper fácil. Y aquí nos ayuda mucho esta información que nos daban. ¿Se acuerdan que nos decían que C, nos decían que C era menor que A partido en B? Entonces yo sé que cuando vaya al gráfico, tengo que ubicar que C está por aquí, en alguna parte entre el 0 y A y B. Y esta va a ser la recta de costo marginal. Y por último me piden graficar el ingreso marginal. Y lo voy a hacer de la misma forma que grafiqué la función de demanda, inversa. Y esta es con este color. Y sé que también está a partir desde aquí, pero a diferencia del precio, esta llega hasta A medios. Y eso es algo que también siempre deberían obtener. Si no obtienen que el ingreso marginal corta justo entre la mitad, entre el 0 y el precio, o sea, y el P de Q, entonces se equivocaron. Siempre este tiene que llegar hasta la mitad. Y llega hasta A medios en este caso. Y ahí ya tengo graficado todos los puntos importantes que me pedían para este ejercicio. Y este es ingreso marginal. ¿Dudas con el gráfico o está claro? Ya, voy a asumir que está claro entonces. Y seguimos entonces con la B. Voy a tomar de aquí la B. Que estamos por acá. Entonces, B. Calcule el bienestar. No, disculpa. Calcule el bienestar bajo competencia perfecta y bajo el monopolio. Además, calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor y lo que vamos a llamar la pérdida de eficiencia. Entonces, como ya calculamos casi todo en base al monopolio, ahora nos toca calcular exactamente lo mismo, pero en base a competencia perfecta. Si la condición del monopolio era ingreso marginal igual a costo marginal, ahora voy a usar la condición de competencia perfecta, que era que el costo marginal aquí. Voy a usar que el costo marginal tiene que ser igual al precio. Y tengo la misma estructura que antes. Recordemos, voy a escribirles aquí, que Q era igual a A menos B por P. Que eso lo da en el enunciado. Y sabemos que el costo marginal era igual a C. Entonces me queda que, ¿dónde está? Me metí un poco pegado esto. A ver si. Entonces sabemos que
el precio es C, por lo tanto aquí concluimos que el precio es igual a C. Y ahora podemos pasar a calcular directamente cuáles van a ser los, aquí, cuál va a ser el excedente del consumidor y el excedente del productor cuando estamos hablando de competencia perfecta. Si yo sé que entonces que el punto óptimo en el que trabajo en competencia perfecta es, voy a poner aquí, el punto en competencia perfecta va a ser la intersección entre la curva de costo marginal y el precio, entonces yo sé que es este punto de acá. ¿Sí? Ese punto de ahí va a ser donde opera donde opero en competencia perfecta. Y me están pidiendo que saque los excedentes del consumidor. ¿Cómo saco los excedentes del consumidor? ¿No? Bueno, y aparte sé también que este punto de aquí, este puntito de aquí, es el que obtengo cuando reemplazo el C en la curva del precio. Entonces, este punto es A menos B por P. Por lo tanto, yo sé que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar, que se representa por P de Q, o sea, es la diferencia entre esta curva naranja con el precio que están pagando, y el precio que están pagando es C, porque lo calculamos. Entonces el excedente del consumidor se ve representado por toda esta región de aquí. Esta región que voy a pintar con otro color. Esta región va a ser el excedente del consumidor. Y al final, en este caso, vemos que de esto no le voy a poner excedente del consumidor, le voy a poner beneficio total. ¿Y por qué tenemos que este es el beneficio total? Porque al final todas las ganancias o todo el movimiento de mercado se ve sobre el costo marginal y bajo el precio que estoy cobrando. Entonces, el beneficio total, cuando estoy hablando de competencia perfecta, en competencia perfecta, va a ser igual a, lo puedo sacar solamente viendo el dibujo a través de geometría. Me va a quedar A partido en B menos C, que es esta diferencia de aquí, que sería ancho por altura. Entonces me queda por A menos B, y aquí me equivoqué y nadie se dio cuenta que aquí va una C. C. Me queda A menos B por C. Ahí sí. Y todo esto dividido en 2, que eso sería el área rosa. Y eso es igual a A menos BC partido en 2B. Y todo esto elevado al cuadrado. No, la parte de arriba no va elevado al cuadrado. Ahí sí. Ya, y ahí tengo el beneficio total del mercado cuando trabajo en competencia perfecta. Y ahora me falta calcular el beneficio total del mercado cuando trabajo como monopolio. Ya. Y algo importante que deberían saber es cómo veo en este gráfico cuál es el precio que pone el monopolio. Y esto lo voy a hacer con amarillo. Sabemos que el monopolio opera
en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, es decir, en este puntito, en este punto de aquí. Pero el precio que cobra el monopolista no es C, porque ahí no estaría ganando. Lo que hace el monopolista es ver en este punto cuál es la disposición a pagar de los compradores. Y como yo sé que la curva naranja es la curva que representa justamente la disposición a pagar o la curva de demanda, entonces yo voy a proyectar hacia arriba cuánto es esa cantidad, que sería este punto de acá. Entonces, el precio que cobro va a ser, creo que lo vimos por aquí, lo vimos por acá. ¿Dónde anoté el precio? Oh, no sé dónde lo anoté. Pero bueno, el punto es que el precio que cobro va a ser la proyección de la intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal. No va a ser el punto de la intersección, sino cuánto se proyecta hacia arriba. Ya. Por lo tanto, ahora también podemos calcular, vamos a calcular cuando estamos en monopolio, cuánto es el excedente del consumidor y cuánto es el excedente del productor. Y eso lo podemos hacer en base al gráfico. Entonces, cuando igualamos ingreso marginal a costo marginal, obtenemos este punto de acá, que si proyectamos hacia abajo, nos da A partido en B menos 2Q partido en B. Que esto también lo sacamos antes. Y bueno, obtenemos que entonces que la cantidad, eso implica que la cantidad que vamos a tener es A menos CB partido en 2. Y ahí lo único que hice fue despejar, que va a ser ese punto de abajo. El precio que corresponde a esta cantidad va a ser reemplazar esto, el Q, en P de Q. Cuando reemplazo ese Q en P de Q, voy a obtener este punto de acá. El punto naranja. O sea, el punto verde, disculpen. Y ese punto equivale a A más CB partido en 2B. Y ahí ya tengo todos los puntos relevantes para poder sacar cuánto va a ser el excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor es la diferencia que existe entre el precio que estoy pagando y el precio que estoy dispuesto a pagar. Entonces, si la curva naranja es el precio que estoy dispuesto a pagar y la curva verde es el precio que estoy pagando, esta diferencia de aquí, esa diferencia de ahí que pinté con fucsia, va a ser el excedente del consumidor. Y eso lo podemos sacar algebraicamente mirando el dibujo de arriba. Entonces nos queda que el excedente del consumidor va a ser A partido en B menos A más C por B partido en 2 por B. Y eso va a ser el alto por el ancho, que es A menos C por B partido en 2. Y todo esto dividido en 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Eso es igual a A menos C al cuadrado partido en 8B. Ahí tengo recién el excedente del consumidor. Y el excedente del productor va a ser la diferencia entre lo que me cuesta y el precio que yo estoy cobrando. Y el precio que yo estoy cobrando, en este caso, es la línea verde claro, y lo que me cuesta es la línea verde oscuro.
Entonces, el excedente estaría siendo todo esto de aquí. Esto de ahí. Y algebraicamente daría que el excedente del productor va a ser igual a, me queda A más C por B partido en 2B menos C, que pueden verlo en el dibujo, que estamos haciendo la parte morada, entonces me queda la verde claro menos la verde oscuro. Y en este caso no tenemos un triángulo, entonces no tenemos que dividir por 2 el resultado final, sino que solamente tenemos este cuadradito de acá. Y sabemos que el ancho de ese cuadrado es este valor que tenemos acá, A menos CB partido en 2. Y esto es igual a menos CB al cuadrado partido en 4B. Ya, ahora tenemos todo, tenemos prácticamente todo. Tenemos cuánto va a ser las ganancias que tengo en competencia perfecta y las ganancias, o sea, el beneficio total que tengo en monopolio es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. Y en este caso esto es igual a 3A menos CB al cuadrado partido en 8B. Y eso lo obtienen netamente sumando los dos resultados que tuvimos acá. Entonces, que veamos qué más nos pedían al inicio. Nos pedían, no, en la B. Acá. Excedente del consumidor, excedente del productor, todo esto en competencia perfecta y en monopolio. Y la pérdida de eficiencia. Y la pérdida de eficiencia se refiere a la diferencia entre que opere como monopolio y que opere como competencia perfecta. Entonces, la pérdida de eficiencia va a ser igual a el W de competencia perfecta menos, no le voy a poner doble, le había puesto beneficio. El beneficio total de competencia perfecta menos el beneficio total del monopolio. Y eso es A menos CB partido en 8B. Y eso es la resta entre este valor y el valor que obtuve al principio, que es este valor. Cuando resto los beneficios que tengo en competencia perfecta con los beneficios que se obtienen del monopolio, voy a obtener cuánto es la pérdida de la eficiencia. Que gráficamente también puedo ver la pérdida de la eficiencia, que se representa por este triangulito acá, que si se dan cuenta es ese el triángulo que hace la diferencia entre el monopolio y la competencia perfecta. Lo voy a marcar con azul. Es este de acá. Este de acá es el BWL, o pérdida de la eficiencia. Este de acá lo voy a remarcar. Es el beneficio del consumidor en monopolio. Este es el beneficio, me equivoqué. Este es el del consumidor en monopolio y este es el del productor. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? Creo que de hecho esto es lo último que alcanzamos a hacer y probablemente ya tienen el cerebro fundido los que quedan. Sé que deben estar súper cansados y bueno, después van a poder ver la ayudantía con mucha más calma y también les voy a subir la pauta obviamente, pero esta sería la ayudantía de hoy día. Alcanzamos a hacer hasta el 16B.
Revisen este dibujo, bueno, en la pauta está mucho más bonito, con detención, porque es parte importante de lo que van a tener que seguir haciendo durante todo el curso. No sé si les queda alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir por correo y yo les voy a responder. Así que la próxima ayudantía va a ser la semana antes de la prueba. Si entre medio les nace cualquier pregunta de la materia que van pasando, igual me pueden escribir. Así que nos vemos, chicos y chicas. Que estén súper. Chao. Chau. Ahora sí. Chao, gracias, nos Chao, vemos. chao. Chao. Quedó clarito todo. Ya, qué bueno. Sé que igual era caleta. Era como porque se te fundó el cerebro al final, porque muchas letras. Sí. Chao.